Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Están ustedes como cada miércoles en su gustado programa Tetras, ¿sí? Se pueden comunicar con nosotros al 192-1200, 192-1200, extensión 37120, 37120. Al celular nos pueden enviar sus mensajes al 442-249-8788, 442-249-8788. Ustedes nos escuchan en la radio en el 89.5 de frecuencia modulada o nos ven por el canal digital 24.1. También nos pueden seguir en radio por internet, en radio.uacu.mx o en televisión por internet, tv.uacu.mx. Nuestro correo electrónico es tetrasradio@gmail.com, aunque hoy casi ya no nos escriben a nuestro correo electrónico, pero aquí seguimos. Nos pueden escuchar hoy los miércoles de 9 a 10 de la mañana, pero igualmente los sábados de 5 a 6 de la tarde en la repetición de los programas de los miércoles. Le agradecemos a nuestro productor Emanuel Villagrán, que nos auxilia cada semana o antes de entrar a la producción, justamente en las líneas centrales de nuestro trabajo. El equipo técnico que nos apoya en la emisión de Tetras está integrado por Arturo Arteaga, que le agradecemos que siempre está aquí apoyándonos todas las veces. También a Israel Araujo, a Carlos Bravo y a Alberto Espinosa. Buenos días, Sergio Becerril, ¿cómo estás? Y Calderón, ¿cómo estás? Gonzalo Guajardo González. Y González. Bueno, y González. Sí, sí. Pues aquí estamos como todos los miércoles a las 9 de la mañana en su gustado programa de Tetras. Hoy, pues tenemos un tema muy interesante, muy actual y sobre todo porque pareciera ser que en la actualidad el periodismo marca tendencia, va construyendo agendas, no solo desde las mañaneras, sino va construyendo una agenda nacional e internacional. El periodismo se vuelve, a mi juicio, en el punto de partida para cualquier análisis e interpretación de hechos, de fenómenos, de datos, que es importante que la sociedad los conozca para participar de la solución de problemas o de las críticas que se pueden hacer a la toma de decisiones en donde el país se encuentra, pues generalmente en situaciones apremiantes para poder recuperar el orden social o para poder guiar un orden a determinados lugares que más convengan tanto económicamente, políticamente y socialmente. Entonces hoy quisiera darle la bienvenida a Agustín Escobar Ledesma. Muy conocido en el medio. Muchas gracias. Muy conocido y sobre todo en el ámbito universitario. Investigaciones que nos abren todo un panorama de comprensión social en Querétaro y a nivel nacional. Bienvenido, Agustín, a Tetras. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias, Gonzalo, por esta invitación. Justamente, pues yo tengo ya varias décadas de estar en el medio periodístico, sí, donde sí he hecho una serie de reportajes de todo tipo, incluso de personas migrantes locales desaparecidas, que me llevó alrededor de 4 o 5 años. Fue uno de los reportajes
más extensos que he hecho durante mi trayectoria. Sí. Yo creo que eres emblemático incluso en el periodismo de migrantes, o periodismo que tiene como tema el de los migrantes. Yo creo que eres emblemático. No es un trabajo fácil, porque esto te ha llevado incluso a acompañarlos en sus marchas, a buscarlos en los lugares donde se resguardan o donde están padeciendo, etcétera. Sí, es una situación muy compleja. Un periodista polaco, uno de los mejores periodistas que ha tenido el mundo, lamentablemente falleció ya hace algunos años. Él decía que este siglo sería el siglo de las migraciones. Es correcto. Justamente eso lo decía desde antes del año 2000, y estamos viendo que es un fenómeno humano que en las últimas décadas pues está en una efervescencia tal vez como nunca lo habíamos visto. Y dentro de ese aspecto de la migración, pues nosotros como queretanos, es decir, en el estado de Querétaro, también tiene personas que emigran a distintos lugares, que migran no solo a trabajar, sino también por otros aspectos, pero principalmente la migración en busca de trabajo, en busca de mejores horizontes para ellos y sus familias, es principalmente a Estados Unidos, aunque también es al Caribe y también a Canadá. O sea, si entendemos la migración, o mejor, la emigración, como la salida de gente en busca de otros espacios, creo que Querétaro resulta en ese sentido emblemático, porque casi inevitablemente los emigrantes que vienen de Centro, Sudamérica o el Caribe, casi inevitablemente, pasan por Querétaro. Entonces, nosotros somos testigos de esta emigración. Sí, no solo somos testigos de esta emigración que va del sur al norte, sino también ya somos un lugar de acogida. También. Es decir, se le llama de acogida a aquellos lugares a donde los emigrantes deciden quedarse. Y a Querétaro han decidido muchos centroamericanos quedarse ya en esta ciudad, radicar en esta ciudad, porque encuentran las oportunidades que no tienen en sus países. Y bueno, estamos hablando también de situaciones muy difíciles de Centroamérica, de Venezuela, de Nicaragua, de muchos países de la región del continente sur de nuestro continente, donde por diversas causas y factores la gente tiene que salir. Y no se nos olvide el Caribe igualmente, ¿no? Y el Caribe, por supuesto. Sí. Los cubanos, después de ¿cuántos años de bloqueo? 50, más de 50 años de bloqueo, pues han llegado a una situación donde es insostenible para ellos vivir decorosamente, y por eso se da la migración de los Cuba. Haitianos, los dominicanos. Los haitianos, fíjate qué bueno que tocas a ese país, porque los haitianos han seguido una ruta migratoria en busca de trabajo hacia el sur, y ese mismo grupo de población numeroso, después de que ha sido prácticamente expulsado de Brasil, de Chile, de Argentina, ahora está cruzando a Estados Unidos, y algunos están quedando en Tijuana. Bueno, hasta van a los mítines del PAN, son invitados los haitianos. Bueno, es que el abuso que se hace sobre la población migrante, como bien lo señala Sergio, es de todo tipo. Sí. Y el político, pues también. Y ahí vimos que los panistas de Ciudad de México abusaron de ellos. Claro. Seguramente les regalaron una torta, un frutzi, lo que se acostumbra, o le dieron algunos centavos, y obviamente con la necesidad que tienen, pues ondearon las banderas del PAN.
Sí. Pero, pues, desde que salen, ven vulnerados sus derechos humanos, desde que salen de sus casas. Y en el trayecto no solo son vulnerados de estos derechos humanos, sino que pierden la vida o se accidentan y llegan a casos tan feos como eso del abuso político que hacen los partidos. Entremos en materia. Bueno, ya entramos, pero más concreto. ¿Quién es un periodista, a tu juicio, Agustín? ¿El periodista que tiene apego a hechos, a situaciones e informa lo más apegado? ¿O periodista es todo aquel que periódicamente informa de lo que se vive socialmente? ¿Quién es periodista? Porque en la actualidad yo veo un chorro de periodistas que se dicen periodistas y hay muchos que están en el argot comercial, si me permites decirlo, y comercian con la información. Bueno, esto no es nuevo. No. El periodismo siempre ha estado influido por diferentes aspectos que llevan a que quienes ejercemos esta profesión, quienes estamos en este medio, estemos expuestos a todo tipo de intereses y de presiones. Es decir, si hablamos del periodismo durante la dictadura de Porfirio Díaz, hubo periodistas, gente que estuvo en el medio periodístico como los Flores Magón, que resistieron los embates de todo un régimen, de todo un sistema, y ellos resistieron, pero hubo otros que fueron asesinados. O sea, durante el régimen de Porfirio Díaz hubo muchos asesinados, muchos periodistas que perdieron la vida por querer informar adecuadamente. Y después, en el periodo revolucionario y postrevolucionario, pues igual pasó lo mismo. Sin embargo, a la par hay periodistas que se suman gustosos al sistema. Es decir, a cambio de prebendas, a cambio de cualquier obsequio que les pueda dar el gobierno en turno. Y así ha estado el periodismo y los periodistas. Es decir, de un lado y del otro, y en algunos momentos pareciera ser que la mayor parte de los periodistas están de quien les paga mejor. Sin embargo, sí subsiste este sector periodístico ético que apuesta por el periodismo de verdad, por informar a la sociedad, porque tiene compromiso con la misma. De otro modo, no se podría entender el periodismo ético. Si no hay un compromiso social, no habría un periodismo ético. Pero más allá de la eticidad, o sea, de asumir éticamente la labor del periodismo, a mí me gustaría identificar la función, pero no en el sentido de la descripción laboral, sino yo de alguna forma, identifico al periodismo algo así como al aparato circulatorio de un organismo, en cuanto que transmite, es el medio de transmisión de toda la información que se produce en una sociedad, ¿no? Y en ese sentido yo me pregunto, ¿cómo diablos podían vivir, por ejemplo, en la época feudal o antes, las personas, porque no existía periodismo? El periodismo se funda apenas a finales del siglo XV, ¿no?
Sí, bueno, antes el medio de transmisión era a través de lo que ocurría de los juglares. Exacto, sí. Los juglares se encargaban a través de canciones, de poemas, de transmitir lo que ocurría en los reinos, en los diferentes reinos. Sin embargo, pues después fue evolucionando y tenemos el periodismo como tal, donde aparece ya la especialización de personas que se dedican a hacer o a reportar, es decir, ser reporteros. Pero también, y que ya con pasos mucho más adelantados y ya ubicándonos en nuestras fechas, pues está el periodismo de investigación. Cuando antes el periodismo de investigación prácticamente no existía. El periodismo de investigación tendrá, no sé si 50 años, cuando mucho, creo que es mucho. Y ahí ya no solo quien está en el medio reporta, sino que al mismo tiempo analiza la información que está encontrando para investigar diferentes sucesos y en nuestros días estamos ya en el periodismo de datos. Es decir, ya yo para hacer periodismo de datos, que es de investigación también, ya no requiero prácticamente salir a la calle. Ya no requiero ir a X comunidad, a la sierra, al semidesierto o a otras ciudades, sino que a través de una computadora, ahí puedo buscar los datos del tema que me interese. Y esto lo comento, Gonzalo, porque yo lo empecé apenas a aplicar a partir de la pandemia. En la pandemia, por las restricciones de circulación de personas, por las restricciones de estar en diferentes lugares, como periodista me dije, ¿y ahora qué hago? Si no, incluso los primeros días, incluso pusieron patrullas en la Sierra Gorda para que si no eras de ese lugar, pues no te dejaban pasar. Sí. Y aquí en la entrada a la ciudad, en San Juan del Río, en Palmillas, hubo una patrulla que detenía a quienes venían de otros lugares para ver si tenían el contagio. Algo que era pues totalmente fuera de toda norma, porque pues no se puede detener el flujo de personas. Sin embargo, esa fue una situación. Entonces, ¿qué pasó si yo ya no podía salir ante tanta restricción? Pues sabía ya que existía el periodismo de datos y ahí me puse a investigar diferentes aspectos de lo que tiene que ver el manejo gubernamental y sus recursos. Y nada más buscas un tema y allí tienes toda la información. Es una maravilla las computadoras, porque te acercas a una realidad que antes pues ni siquiera uno podía imaginar. Y como periodista, allí prácticamente puedes acceder a toda la información pública que generan los mismos gobiernos. Sí, por eso yo decía que si no podríamos más o menos identificar al periodismo como el sistema circulatorio, porque lleva la información, la noticia, la novedad a cualquier otro lado, y en ese sentido provoca efectivamente el intercambio cultural, el intercambio social, hasta el intercambio lingüístico. Sí, exactamente, sí, es una parte fundamental de la sociedad, es el periodismo, porque recuerdo una frase de Saramago, bueno, él más bien como escritor, en un principio decía que escribía para que lo quisieran, pero con el paso de los años se dio cuenta que pues no era nada más para que lo quisieran, sino reflexionando un poco más, él mismo señalaba que él escribía para comprender, para entender una realidad. Y esto mismo pues aplicaría en lo periodístico, porque a través de un reportaje
de un análisis de datos, puedes entender mejor una realidad en torno a la corrupción, en torno al nepotismo, en torno a cualquier tema que nos atañe como sociedad. Sí, hablando de temas concretos y que pueden tener un ángulo negativo o un ángulo positivo, pero yo quiero insistir en este intercambio de información, intercambio en el sentido de comunicación. El periodista me parece a mí que es como estos nexos entre un vaso y otro vaso, y que posibilita que este vaso se vacíe un poco a cambio de que este se llene y viceversa, ¿no? Es decir, sin la comunicación no podemos hacer absolutamente nada. Es mi comprensión del otro. Estamos en estos momentos justamente haciendo uso de la palabra. En el principio era la palabra, ¿no? Estamos haciendo uso de la palabra justamente para poder entendernos y saber a qué te dedicas, en qué te ocupas, ¿no? Justamente esa es la comunicación, y el periodista hace uso privilegiado de la comunicación, de la palabra. Sí, exacto, porque no solo es la palabra hablada, sino la palabra escrita, que periodísticamente nos permite transmitir, pero no solo transmitir, sino recibir en un primer momento y después transmitir pues diversos aspectos sociales, culturales, de todo tipo, donde yo insisto en esa responsabilidad que tenemos como periodistas para hacer una transmisión y compartir socialmente aspectos que vayan lo más apegados posibles a una realidad social, porque también hay obviamente quienes manipulan cualquier tipo de información para intereses propios, ajenos, de grupo o de poder. Y eso pues nos lleva a situaciones donde el periodismo, como decíamos al principio, se vea como un oficio deleznable o detestable en muchos sentidos, pero es por la manipulación de la cual hacen pues algunos colegas periodistas que por diversos motivos así lo decidieron o así lo deciden, porque les pagan, porque les ofrecen o les prometen incluso. O los fuerzan, los obligan. También. Sí. Es que yo recuerdo algunas reseñas que he visto del periodismo en sus etapas iniciales allá, como decía, a finales del siglo XV o durante el siglo XVI, pues el periodista era alguien que ofrecía sus servicios, pero tenía que tenía que estar al servicio del dueño de un capital que tenía justamente el periódico o una empresa que le podía dar trabajo. Sí, el periodista yo creo que empieza, por lo menos en nuestro país, el hacer su propia dinámica y no quedarse al servicio del poder o del capital. Pues yo lo ubico aquí en nuestro país, yo creo que a partir del Porfiriato, más o menos para acá, donde se empiezan a dar voces discordantes con el poder, cualquiera de los poderes, y es ahí donde nace una conciencia de por qué ser periodista, no solo un periodista, como tú bien lo señalas, que está al servicio de una persona, de un señor feudal o de un poder, o de un poder como la iglesia, por ejemplo, sino que ya busca otros mecanismos, no solo para estar al servicio del poder, sino poner el periodismo al servicio de una sociedad, como yo insisto, como los Flores Magón, pero también recuerdo, porque es uno de los casos paradigmáticos, el de Belisario Domínguez. Belisario Domínguez
fue asesinado en 1913 por Victoriano Huerta, porque él como senador pues escribió un discurso pues denunciando el golpe de Estado y las tropelías que cometía Victoriano Huerta. Belisario era de Chiapas, allá colaboraba en un periódico, era médico también de profesión, pero al mismo tiempo pues ejercía el periodismo, y él murió por hablar con una realidad que estaba ocurriendo en determinado momento. Entonces son los riesgos pues también de ejercer este oficio. Lo que significa que el periodismo es una profesión peligrosa. Siempre lo ha sido. Sí. En nuestro país el año pasado hubo 22 periodistas asesinados. Sí. Complicado. Yo lo veo demasiado complicado en el sentido de que el periodista de investigación o el periodista de datos pareciera ser que siempre está a merced de los contextos en donde los procesos de investigación tienen que denunciar o tienen que apegarse a hechos, o el periodismo de datos tiene que representar a través de números cuantitativamente las realidades que ha recuperado a partir de la observación de otros. De otra manera, en un proceso de investigación siempre tenemos la observación directa y concreta de quien participa y la observación indirecta, es decir, lo que dicen otros acerca del fenómeno o de los hechos o de los datos que nosotros estamos investigando. Y yo me doy cuenta que pareciera ser actualmente o históricamente se ha venido dando en la profesión de periodistas, que los periodistas lo que hacen es tergiversar, distorsionar o crear percepciones en donde los hechos, los datos, los fenómenos no importan tanto como lo que se dice y la interpretación que se hace de ellos. Entonces, eso va creando una percepción que no es exactamente lo que corresponde a una realidad, y desde ahí se marca toda una tendencia. Es decir, hay una percepción que hay que crear, que es creada, que no existe en la realidad, pero se está dando para que esa percepción impacte a quienes escuchan, impacte a quienes son informados sobre ella, y entonces conviene a los intereses de quien quiere que esa realidad se perciba de esa manera. Sí, ese tipo de realidad, Sergio, que que llegue a los lectores o a las audiencias o a través de otros medios, de una cierta realidad acorde al pensamiento político, ideológico de quien emite esa información. Pero ahí hay una enorme responsabilidad de quien emite ese tipo de juicios, ese tipo de información. Exacto. Por ejemplo, para a ver si logro ubicarme, aquí mismo en la universidad tenemos diferentes medios. Uh-huh. O sea, tenemos TV UAC y tenemos Radio Universidad. Y tenemos Tribuna de Querétaro. Y tenemos Tribuna, los de los principales, ¿no? Ajá. Los que están al servicio de la sociedad, uh-huh, digámoslo de ese modo. Tenemos esos tres medios, pero hablando de TV UAC, por ejemplo, tenemos... Vamos a hacer nos dicen que vamos a hacer un corte pausa, sí, hablando justamente de este tema. Muy bien.
Bien, pues retomamos el tema, Agustín. Tú nos decías acerca de los medios en la universidad. Los que están tribuna, radio... TV UAC, mismo medio. Sí. Sí, son medios alternativos en nuestra entidad, porque los otros pues están en manos, pertenecen a la iniciativa privada. O sea, son medios privados. Hablemos de los que tienen tirajes grandes aquí en nuestra ciudad, que ya no son tan grandes, pero está el Diario de Querétaro, Noticias, el AM y las televisoras, TV Azteca, Televisa. Los medios universitarios tienen una gran responsabilidad, y decía específicamente de TV UAC. En TV UAC tenemos, y que está en conjunción con radio, tenemos informativos, o sea, programas periodísticos de información, y también tenemos programas de opinión, es decir, opinativos, como este espacio de Tetras es opinativo. El de Presencia Universitaria, en sus 3 emisiones, es informativo. Entonces, sin embargo, pues tampoco se puede restringir la libertad de expresión, y a veces, por eso vemos que a veces en Presencia Universitaria, pues hay opiniones de quien debería de informar. Entonces, y tampoco pues podemos ir contra la libertad de expresión, la libertad de prensa. Sin embargo, en televisión, y ya hablemos de las televisoras nacionales, que tienen estos mismos espacios que son opinativos e informativos. En los informativos se dice, cuando interviene el conductor o conductora, que editorializa alguna información. Y para editorializar incluso ni siquiera se requieren palabras, únicamente con expresiones. Sí. O sea, con expresiones o incluso onomatopeyas. O gestos. O gestos, por decir, yo hablo mal, o quiero que la gente le llegue un mensaje negativo de Obrador, y al final digo, o sea, ya estoy editorializando con eso. Y ahí siempre ha habido una confusión que conviene principalmente a quienes emiten el mensaje. Pero esto pues es inevitable. Yo he estado tratando de darle seguimiento a diversos informativos de Canal 11, Canal 14, TV Azteca, el otro de Televisa, y donde encontraba uno de los pocos espacios que no editorializaban y que era informativo, era el Canal 11. En el Canal 11 transmitían la información tal cual, sin opinar, sin editorializar. Y para eso es un espacio informativo. Sin embargo, pues se dan todas estas otras que pudiéramos decirles desviaciones, porque pues son como implícitas al ejercicio periodístico. Sin embargo, a veces, casi siempre, se hacen con conocimiento de causa. Si yo editorializo a favor o en contra de X personaje político, pues ya lo sé. Ya sé que lo estoy beneficiando o que lo estoy denostando. Y mira que la opinión se constituye, se configura en un hecho histórico. ¿Cómo la ves? Es decir, generar opinión o crear opinión constituye un hecho histórico, en el sentido en donde lo que se dice de la cosa es lo que es. Lo que se dice del hecho es lo que es históricamente. La historia verdadera sobre la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo se constituyó en la historia oficial sobre la conquista de América. Y no las guerras del
Peloponeso de Juan Ginés de Sepúlveda, o los hechos narrados por Heródoto, apegados a la historia, fueron distintos a la opinión que generaba Tucídides sobre la historia. Me refiero a que se constituyen en hechos históricos, y en Karel Kosik o en Marx nosotros vemos una historia de la economía y cómo esta historia de la economía se asume como una interpretación política del capital. Y entonces esa interpretación política es una crítica bien fundada, bien fundamentada sobre el origen y el desarrollo del Estado desde una perspectiva del capital, distinta al origen y desarrollo que puede tener otra visión con otra interpretación y que constituye una opinión diferente de las cosas. Y eso es lo que a mí me parece que tendríamos que discutir sobre el papel que juega el periodismo y el periodista, Agustín. Yo quisiera hacerte una pregunta, Agustín, porque cuando hablamos de periodismo nos remitimos a la periodicidad, y quiere decir que no se trata de una producción o emisión única, sino que tiene una continuidad, una repetición, que tiene secuelas que van más allá de la única ocasión. Pero resulta que también los medios se están transformando. Tú hace rato ya lo aludías. Nacimos con el periódico como un documento en papel, que íbamos y comprábamos al puesto de periódicos. Pero hoy parece que el periódico de ese tipo parecería estarse diluyendo o desapareciendo del escenario y está siendo sustituido por otros elementos. ¿Qué ventajas podríamos encontrar de desaparecer el periódico en papel, la lectura, a incorporarnos a esta lógica de la periodicidad por otros lados, por ejemplo, las redes o qué sé yo? Pues yo creo que ahorita la desaparición, pues ya prácticamente del papel del periódico, papel periódico como tal, pues ya es un hecho, ya es inminente. Y yo te lo refiero, Gonzalo, porque antes de que existieran las redes sociodigitales, todos los días compraba el periódico, 1 o 2 periódicos, incluso a veces 3, pero todos los días, o sea, día tras día. Y de pronto, sin darme cuenta, dejé de comprar el periódico de esa manera, o sea, de manera periódica. Y ahora solo lo compro los domingos. Entonces, estamos entrando en una dinámica distinta de informarnos. No es ni mejor ni peor, solo es diferente. El soporte es distinto. Y yo creo que el periódico como tal, como papel, ya cumplió su función y ahora tenemos otros medios que son las redes sociodigitales, donde aparecen nuevos actores que están más allá de lo periodístico. Ahora encontramos a los youtubers. A los youtubers como tal en nuestro país tienen los más famosos, porque hay muchos youtubers, pero no todos son relevantes o famosos. Los que tienen más seguidores en nuestro país tienen alrededor de 30 millones de seguidores. ¡Qué barbaridad! 30 millones de seguidores. Lo que nunca pensó el dueño del Excelsior o el Novedades o qué sé yo. Ese tipo de seguidores únicamente lo tuvieron Televisa y TV Azteca en su época dorada, es decir, antes también de que aparecieran las redes sociodigitales. Ahora estamos hablando de personajes que se convierten en estrellas y que no necesariamente transmiten información, la mejor información.
Es decir, transmiten el mensaje o muchos de los mensajes que tienen, pues están vinculados a lo comercial, a lo político, o tienen diversos intereses. Sin embargo, la penetración que tienen es enorme. El otro caso que es paradigmático en nuestro país desde hace 5 años es el de las mañaneras de López Obrador, porque periodísticamente aporta lo que jamás habíamos pensado en un programa de difusión. Ya no necesitamos, en el caso de las mañaneras, para los mensajes presidenciales ya no necesitamos intermediarios, como antes sí ocurría. Antes, desde la presidencia, se emitían boletines que iban a dar a las televisoras, a las radiodifusoras, y se convertían en intermediarios y ahí daban la interpretación diversa. Ahora con las mañaneras, que es un proceso inédito en nuestro país y en el mundo, ¿sí? Tenemos la información directa. ¿Y qué pasa con esta información? Que se retransmite, porque además pues ahí queda en el ciberespacio, o sea, es decir, no se pierde. Mientras tengas un dispositivo móvil, puedes recrearla una y otra vez, buscar, por ejemplo, quieres buscar la mañanera del 5 de febrero de 2019, pues nada más le pones eso en el buscador y ahí te aparece la mañanera de esa fecha. O temático. Buscas un tema que se haya trabajado allí en la mañanera. Entonces, este ejercicio periodístico desde Presidencia de la República con Obrador ha permeado en distintas clases sociales de una manera en que tampoco existió antes. Entonces, la información que le llega al ciudadano común y corriente le está brindando conocimientos que antes no se tenían. Es decir, la transmisión de los conocimientos, de la información que quiere difundir Presidencia de la República, lo hace de este modo y por eso se dice, sobre todo entre los sectores más conservadores, que Obrador está politizando al país, que lo está polarizando, sobre todo polarizando. Pero en realidad, pues ya todos sabemos que el país estaba polarizado porque había muchos muy pobres y pocos muy ricos. Entonces esa era una polarización tremenda, que tal vez lo que ocurría es que mediáticamente no estaba tan presente. Sin embargo, yo quiero hacer una observación, y tanto Sergio como tú son los mejores para estar respondiendo a esta observación que quiero hacer. Me parece a mí que justamente estos medios electrónicos tienen una fragilidad, y que son lábiles, es decir, pasan. Es decir, continúan. Si yo tengo un periódico en papel, yo puedo volver una y otra vez allí, pero la información hablada o la escenificación de algo sucede y pasa. Y se me va perdiendo en el tiempo. Me queda nada más el impacto que provocó en mí, pero la información precisa, a menos de que tenga ese prurito que tú acabas de mencionar, de buscar cuándo se dijo eso y cómo se dijo, y entonces revisarlo. Pero si no, ya me quedé con eso. Y en ese sentido digo, me parece a mí que lo que hoy llamamos comunicación e información tiene ya otras características que no tuvo cuando teníamos el papel o el documento en la mano. Sí, porque es ya muy dinámico. Y sí, tiene razón, porque mucha de esa información se pierde. ¿Y quiénes la recuperan? Esa información que quedó sepultada por el tiempo, por las horas,
la recuperamos los periodistas o los investigadores. O sea, no sé, yo creo que la gente común y corriente no se va a poner a investigar, a ver cómo recupera cierta información que ocurrió hace 5, 3 o más años. Generalmente se pierde y pareciera que se diluye. Sin embargo, lo que yo insisto con las mañaneras, lo que se está transmitiendo sí permea en la conciencia nacional. Y eso lo vemos incluso en las comunidades más alejadas de nuestro país, dependiendo de dónde estemos ubicados. Y el acceso al medio. Y el acceso al medio, pero en las comunidades indígenas o campesinas donde les llegan a través también de los dispositivos móviles cierta información, la tienen, no con la frecuencia tal vez con la que la manejemos en las ciudades, pero sí está permeando hasta allá lo que no ocurría. Recuerdo en este momento algo que señalaba el doctor Gilberto Herrera, que es senador de la República, donde decía que al principio, hace 4 o 5 años, él fue a una comunidad serrana de las más alejadas de aquí de la capital y la gente era poco participativa. Sin embargo, al cabo de 4 o 5 años, tenían ya con la información que había difundido las mañaneras, su dinámica de participar en una reunión era distinta. Claro. O sea, ahí ¿cuál es la lectura? Pues que está trascendiendo esa forma de comunicación del actual gobierno de la República, que vuelvo con los conservadores, que quisieran que ese espacio no existiera. Pero mira, ahí está el otro asunto. Cómo las mañaneras encuentran en los medios de comunicación y en los comunicadores un punto de partida para plantear críticas y sostener que lo que se dice en la mañanera son puras mentiras. Y entonces esa información, con esa interpretación, también permea en la sociedad y ellos ahora crean una contramañanera o crean una mañanera de la verdad. Y entonces ellos también quieren permear de otra manera con esa información, más bien con esa interpretación que dan de la mañanera oficial, con información oficial. Sí, sin embargo, tienen yo creo que varios factores en contra quienes hacen este ejercicio periodístico en contra, porque pertenecen a un sector conservador donde lo que dicen no es que no sea verdad, sino que está, hasta mi perspectiva periodística, está manipulado. Porque ya no hablamos de las fake news porque pues, no nos alcanzó el tiempo, pero sería muy importante decir, por ejemplo, que las principales fake news de nuestro país no surgen, muchas de ellas no surgen de las plataformas sociodigitales, sino surgen de las portadas de Proceso, de Reforma, El Universal y de los noticieros de Televisa y TV Azteca. Ahí surgen las principales fake news. Sí. Y que es otro tema de las fake news. Sí. Otra vez entonces, en este contexto Perdón, actual, ¿qué es fake news? Porque yo no me sé esa noticias. palabra. Bueno, noticias falsas. Como todavía no sabe inglés, son noticias falsas. Sí, nosotros nos acostumbramos a decir fake news, pero hay muchas personas que seguramente pudieran estarnos oyendo y no distinguen el concepto. Entonces sí hay que aclararlo. Y ese es un principio básico en el periodismo. O sea, que los conceptos vayan lo más claro posibles para que todo mundo entienda lo que se está transmitiendo. You have to walk the talk. Órale. Ándale. Bueno, esa fue una expresión de Xóchitl
Bueno, pues causó impacto en Gringolandia. Sí, bueno, entonces te decía que ese contexto actual, coyuntural de los procesos electorales, nuevamente ubica y coloca al periodista y a los medios en un papel sumamente importante, porque lo que quiere al crear opinión es que eso se vea reflejado en las urnas. Sí, exacto. Sí, tiene una finalidad. Me preocupan los maestros que le hacen caso fácilmente a las fake, a los memes y a notas que ni siquiera se reconocen con un origen más legítimo o más apegado a realidades. Sí, hay sectores que digamos informados, ¿sí? que tienen un nivel académico pues que es medio o alto, que caen en eso, como sí. tú bien lo señalas, Sergio. Caen, sí. Creen los memes o se informan incluso a través de memes que pues no son muy ocurrentes, pero no necesariamente son la verdad. Tenemos que irnos, Alfonso. Tenemos que irnos, pero me gustaría que dieras tus datos para que, por si hay gente del auditorio o de los televidentes que quisiera comunicarse contigo. Bueno, en Facebook me encuentran con mi nombre, Agustín Escobar Ledesma. ¿Hay otra manera de acceso a tus planteamientos? Bueno, otra manera, pues tengo libros publicados. No Correcto, sé, sí. Tengo varios libros publicados, están en la Librería Cultural del Centro y en las librerías universitarias, por si nos vamos. Agustín, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Sergio. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós, gracias. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.